En lo profundo de las selvas sudamericanas, envuelta entre neblina, oro y sangre, nació una de las leyendas más poderosas de la historia, El Dorado. No era una simple ciudad, era un sueño de riqueza sin límites, de reyes cubiertos de polvo dorado, y lagos sagrados rebosantes de tesoros. Para los conquistadores europeos del siglo XVI, la existencia de El Dorado no era un rumor, era una obsesión, un destino que prometía convertir a un hombre cualquiera en un emperador, o llevarlo directo a la locura. Pero, ¿de dónde surgió realmente esta leyenda? ¿Fue invento de los indígenas para despistar a los invasores? ¿O hubo alguna verdad enterrada en la mitología? Hoy vamos a sumergirnos en la historia real de la búsqueda de El Dorado, una historia donde el oro deslumbra tanto como destruye. Antes de que los conquistadores europeos pusieran un pie en América del Sur, ya circulaban entre los pueblos indígenas historias de rituales sagrados, profundamente ligados al oro y a los dioses. Una de esas leyendas nacería en el corazón del altiplano cundiboyacense, donde habitaba una civilización que tenía una relación muy distinta con la riqueza, los muiscas. Los muiscas no veían el oro como moneda ni como símbolo de poder terrenal. Para ellos, era un elemento espiritual, una sustancia divina que conectaba el mundo de los hombres con el de los dioses. Por eso, durante la ceremonia de ascenso de un nuevo cacique, se realizaba un ritual impactante en el lago Guatavita, un cuerpo de agua circular y sagrado. El nuevo líder era untado completamente con polvo de oro y, acompañado por sacerdotes y nobles, subía en una balsa tallada con esmero. Desde allí, se lanzaban al agua ofrendas de oro macizo, figuras rituales y esmeraldas. Después, el cacique dorado se sumergía en las profundidades del lago, purificándose y sellando su vínculo con lo divino. Este ritual no era secreto, pero cuando los conquistadores lo escucharon de boca de los indígenas, lo interpretaron con una lente muy distinta. Para ellos, no era un rito espiritual, era la pista de un reino oculto, donde el oro era tan abundante que los hombres se bañaban en él. Así nació la obsesión. El Dorado no era una ciudad, ni una montaña, ni un tesoro enterrado. Al principio, era un hombre, el Rey Dorado, un símbolo malinterpretado que, con los años, se convertiría en una fiebre de codicia, exploración y tragedia. La leyenda del hombre cubierto de oro corrió como pólvora entre los conquistadores españoles. Aquellos que llegaron buscando gloria para la corona y fortuna personal, encontraron en El Dorado una promesa irresistible. No tardaron en convertir el mito en una obsesión. Uno de los primeros en perseguir esta ilusión fue Gonzalo Jiménez de Quesada, quien en 1537 lideró una expedición desde la costa caribeña hacia el interior de lo que hoy es Colombia. Enfrentó pantanos, selvas y montañas, perdiendo a la mayoría de sus hombres por enfermedades y hambre, pero llegó hasta la sabana de Bogotá, donde encontró al pueblo muisca y escuchó de primera mano las leyendas del lago Guatavita. Pero no estaba solo. Desde el este llegaba Nikolaus Federmann, un alemán al servicio de la corona de Augsburgo, y desde el sur subía Sebastián de Belalcázar, fundador de Quito y Cali. Los tres coincidieron en tierras muiscas, cada uno reclamando el derecho al supuesto reino dorado. El resultado fue una extraña tregua. Los tres decidieron regresar a España, para pelear el tesoro con tinta y pergamino ante el rey. Mientras tanto, la leyenda se seguía transformando. De un hombre, pasó a ser una ciudad, luego, un reino, y más tarde, un continente de riquezas infinitas. La historia se deformaba en cada boca, en cada campamento de soldados y en cada carta que cruzaba el Atlántico. Y así, en lugar de apagarse, el fuego de El Dorado apenas comenzaba a arder. Con la obsesión creciendo, los españoles empezaron a enfocarse en un lugar muy específico, el lago Guatavita, al noreste de Bogotá. Según los relatos muiscas, allí se realizaban rituales en los que el nuevo cacique era cubierto con polvo de oro y, desde una balsa de madera, ofrecía joyas y metales preciosos al dios del lago. Para los conquistadores, ese lago se convirtió en una especie de cofre del tesoro sumergido. En 1545, Hernán Pérez de Quesada, hermano de Gonzalo,
intentó vaciar parte del lago cavando una zanja. Logró reducir el nivel del agua, y sí, encontró algo, algunas piezas de oro, pero nada que justificara la leyenda. Décadas más tarde, en 1580, un empresario llamado Antonio de Sepúlveda contrató a cientos de esclavos para repetir el intento, esta vez con herramientas más avanzadas. Excavaron durante meses, y lograron bajar el nivel del lago unos 20 metros. El resultado, se hallaron ornamentos dorados, figuras rituales y joyas precolombinas, pero aún lejos de una ciudad entera de oro. Sin embargo, cada fragmento rescatado solo alimentaba la leyenda. La imaginación europea convirtió aquellos hallazgos en prueba irrefutable de que el verdadero El Dorado debía estar más allá, en algún rincón aún más escondido y salvaje del continente. Y así, mientras el lago volvía lentamente a su nivel original, la codicia seguía avanzando hacia territorios más profundos y desconocidos. Corría el año 1540 y cuando Gonzalo Pizarro, hermano del famoso conquistador Francisco Pizarro, organizó una de las expediciones más ambiciosas para encontrar El Dorado. Se adentró en el corazón del Amazonas, acompañado de cientos de soldados, cargados de provisiones, animales e incluso esclavos. El objetivo, alcanzar la misteriosa región de la canela, un supuesto paraíso lleno de canela silvestre y oro, pero lo que encontraron fue una pesadilla verde, selvas impenetrables, lluvias incesantes, mosquitos, enfermedades, y sobre todo, hambre. Decenas murieron, otros simplemente se perdieron en la inmensidad del bosque. Desesperado, Pizarro envió a uno de sus capitanes, Francisco de Orellana, a buscar provisiones río abajo, pero lo que ocurrió después fue inesperado. Orellana nunca regresó. Su grupo fue arrastrado por la corriente del gran río, hoy llamado Amazonas, y, en vez de dar marcha atrás, decidió seguir explorando hasta llegar al Atlántico. Así, sin proponérselo, Orellana se convirtió en el primer europeo en recorrer el Amazonas desde los Andes hasta el mar. Un hito histórico, pero también una traición a ojos de Pizarro, quien regresó a Quito con apenas una fracción de su expedición y sin rastro alguno de oro. A pesar del fracaso, el viaje de Orellana añadió una nueva dimensión a la leyenda. Si El Dorado existía, debía de estar en algún lugar dentro de esa selva sin fin. En 1560, 2 décadas después de la fallida expedición de Gonzalo Pizarro, una nueva esperanza se encendía. El Virreinato del Perú organizó una misión para encontrar El Dorado en la cuenca del Amazonas. Esta vez, liderada inicialmente por Pedro de Ursúa, pero pronto, el control fue arrebatado por uno de sus capitanes, el temido Lope de Aguirre. Aguirre, apodado el Loco, no estaba simplemente obsesionado con el oro, su ambición desbordaba toda lógica. Después de asesinar a Ursúa y tomar el mando, se autoproclamó el príncipe de la libertad del Perú, declarando la independencia del Imperio Español. Sí, así como suena, fundó su propio reino en plena selva. La expedición, que comenzó como una misión en nombre del rey, se convirtió en un viaje alucinante y sangriento. Aguirre ejecutó a quienes lo desafiaron, alimentó la paranoia entre sus hombres y sembró el terror a su paso. Su obsesión por El Dorado no solo lo alejó de la realidad, sino que transformó la expedición en un infierno flotante. Finalmente, fue traicionado y ejecutado en Venezuela, pero su historia no murió con él. Aguirre se convirtió en símbolo de la locura que inspiraba la leyenda del Dorado, y su figura ha sido inmortalizada en libros, películas y obras de arte. El viaje de Aguirre no encontró oro, ni gloria, pero sí dejó una marca indeleble en la historia de la exploración. Y una advertencia: no todos los tesoros merecen ser buscados. Aunque las expediciones coloniales fracasaron una y otra vez, el mito de El Dorado no desapareció. Al contrario, se transformó. Durante los siglos XVIII y XIX, naturalistas, cartógrafos, aventureros e incluso exploradores científicos británicos y alemanes comenzaron a recorrer el Amazonas. Ya no solo buscaban oro,
buscaban respuestas históricas y arqueológicas. Uno de los giros más sorprendentes ocurrió en el siglo XX. Investigadores encontraron evidencias de sociedades precolombinas avanzadas en las profundidades de la selva amazónica, sistemas agrícolas complejos, redes de caminos, cerámica sofisticada y restos de ciudades que desafiaban la idea de que la selva nunca albergó grandes civilizaciones. En paralelo, se descubrió una misteriosa sustancia llamada terra preta o tierra negra amazónica, un suelo fértil y artificial creado por pueblos indígenas que indica una ocupación humana prolongada e inteligente. ¿Podría esta tecnología agrícola ser parte del secreto de una civilización dorada perdida? Y aunque el Dorado en su versión literal, una ciudad de oro puro parece improbable, estos hallazgos alimentaron la teoría de que el mito nació de una realidad distorsionada por el asombro europeo. Quizá no había oro fundido en las calles, pero sí una cultura floreciente, organizada y sorprendente que fue malinterpretada, o simplemente ignorada. En otras palabras, el oro puede haber sido simbólico, pero la civilización perdida no tanto. Al mirar hacia atrás, la búsqueda de El Dorado fue mucho más que una expedición tras el oro. Fue un espejo de las ambiciones humanas, el deseo de poder, riqueza, inmortalidad y conquista, pero también fue una historia de tragedia. Miles de indígenas fueron asesinados o esclavizados, cultura tras cultura fue arrasada, todo por un mito que nunca prometió ser real. Las selvas que albergaban saberes milenarios se convirtieron en tumbas húmedas, y los exploradores europeos rara vez regresaban con más que enfermedades y mapas mal dibujados. Y sin embargo, algo permanece. El Dorado no desapareció. Vive en películas, novelas, videojuegos y en las páginas de la historia. Pero más aún, vive en la selva misma, que sigue guardando secretos, vestigios y ruinas aún sin excavar. Hoy, arqueólogos y científicos, con drones, satélites y lidar, escanean el Amazonas y descubren lo que antes era invisible: formas geométricas, caminos ocultos, estructuras cubiertas por el tiempo, y cada hallazgo parece susurrar que tal vez, solo tal vez, había una verdad detrás del mito. Así, El Dorado pasó de ser una ciudad de oro a una pregunta abierta, que perdimos al buscarlo con tanta avaricia. Y así termina nuestro viaje por la historia de El Dorado, la ciudad que jamás fue encontrada, pero que dejó huellas más profundas que cualquier lingote de oro, porque al final, El Dorado no era un lugar, era una obsesión, un símbolo, una prueba de hasta dónde puede llegar la humanidad por una promesa brillante. Nos queda preguntarnos, ¿cuántas veces hemos perseguido nuestros propios dorados? ¿Cuántas selvas hemos cruzado reales o metafóricas sin detenernos a pensar qué dejamos atrás? Gracias por acompañarnos en esta travesía entre historia y leyenda. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un comentario. ¿Tú crees que El Dorado existió realmente, o era solo un reflejo del deseo humano? Nos vemos en la próxima exploración, donde una nueva historia olvidada nos espera para ser contada. Hasta entonces, mantén la brújula apuntando a lo imposible.